estos puntos de vista. Y el objetivo de esto, bueno, pretende hacer una visión general y hacer muy puntual en algunos aspectos. Fundamentalmente, bueno, pues el trabajo que principalmente yo realizo es con pacientes con problemas con enfermedades médicas, entre comillas, bueno, y la idea es, bueno, pues dar una visión de la explicación de por qué algunas situaciones para algunas personas son difíciles de llevar a cabo la elaboración. Entonces, bueno, pues el duelo en el contexto de la práctica psiquiátrica y hacer mención de los factores psíquicos que intervienen en la elaboración del duelo en términos generales en cualquier persona, ¿no? Estos son, digamos, los rubros que voy a tratar de abarcar, empezando por las generalidades y antecedentes, el duelo como motivo de la intervención en psiquiatría de enlace en hospitales generales, las etapas y finalidades del duelo en los enfermos con padecimientos crónicos, estos factores psíquicos del proceso del duelo que intervienen pues, prácticamente en todo tipo de duelo y algunas conclusiones. Y bueno, iniciando, bueno, pues la palabra duelo proviene del término latino dolus, que significa dolor, y se considera que es la reacción, en términos generales, ante la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, ¿no? Esta es importante que sea la abstracción equivalente. Tiene los objetivos de la elaboración del duelo, son dos fundamentalmente. Uno que es la famosa retirada de la libido, la invertida en el objeto, en aquello donde estamos vinculados, que viene siendo después la denominada decatexia en términos psicoterapéuticos, y lograr la sana reinversión posterior en otro objeto, en otro objetivo como tal, ¿no? El proceso central de la elaboración del duelo es el mecanismo de la identificación y con ello también interviene esta introyección de lo que uno ha depositado en el otro o en sí mismo. Y bueno, pues la pérdida se trabaja a través de esta identificación con el objeto perdido, con la parte que uno pierde o el significado que uno pierde, y a través de ella se lleva a cabo el proceso de la decatexia, que es esto, el regreso de lo depositado en el otro hacia uno mismo, ¿no? De cierta manera, estos lazos o vinculaciones que vamos haciendo, una vez que la ausencia se da del objeto, pues tiene que regresar a nosotros para poder reinvertirlo, primero integrarlo y volverlo a poder dar a otro sujeto. Bueno, pues el proceso es el duelo, se considera que es un proceso, es algo totalmente dinámico, no estático, versátil, con mucha movilidad en el transcurso del tiempo, pasa por varias etapas, es totalmente normal, prácticamente podríamos considerar que los seres humanos pues estamos hechos para la elaboración de los duelos, al transcurso de nuestra vida, de manera constante vamos resolviendo de manera simbólica y vamos teniendo pérdidas y nuestra vida pues se podría decir que está matizada por estas continuas pérdidas. Eso es normal, en ocasiones se puede predecir con mucha facilidad o con bastante precisión, evoluciona favorablemente en términos generales, por lo cual no requiere una intervención necesariamente y de ahí, bueno, podríamos decir las grandes críticas que se pueden hacer acerca de que todo el mundo quiere hacer psicoterapia cuando alguien tiene alguna pérdida, cuando consideramos que es un proceso que en términos generales las personas tenemos la capacidad para poderlo elaborar y implica un proceso tanto psicológico, social como somático. Las causas pueden ser múltiples, desde la muerte, la separación, la pérdida sin muerte o pueden ser pérdidas reales o simbólicas. Es una reacción, como les comentaba, totalmente normal y aquí lo que podría considerarse como patológico o como señal de alerta, pues es la ausencia del duelo ante algún tipo de pérdida. Los factores que intervienen pues son aspectos tanto conscientes como inconscientes, culturales, individuales. El curso es continuo, fluctúa
y tiene múltiples cambios. Tampoco se puede considerar que es lineal y continuo, sino es oscilante, cambiante y se va resolviendo poco a poco. Es una experiencia natural y única. Nadie puede elaborar el duelo por otra persona, totalmente individual. No necesariamente la sociedad o los otros lo pueden reconocer. Y esto es un proceso pues muy, digamos, íntimo y no necesariamente visto con tanta claridad. En cuanto a los antecedentes históricos, como les comentaba inicialmente, bueno, pues es uno de los temas más trabajados y elaborados desde hace mucho tiempo y tratando de integrar las aportaciones como más sobresalientes. En este cuadro están los autores que han trabajado en ello en sus diferentes años y con diferentes tipos de población. Y con esto, cada uno de ellos ha propuesto las etapas del proceso del duelo. Entonces tenemos desde Liederman, que trabajó con familiares de un incendio de un edificio en Nueva York, Bowlby Parkes con todos sus trabajos muy conocidos y muy antiguos ya de los niños que estaban hospitalizados, Engel, que trabajó fundamentalmente con enfermos, con padecimientos crónicos, Igor Caruso, su libro más icónico y más común y conocido es La separación de los amantes, donde habla de esto de la elaboración del duelo de cuando uno pierde a una pareja, es como dar por muerto a alguien que está vivo. Y evidentemente Kübler-Ross con todos sus trabajos relacionados con el paciente que se enfrenta a su propia muerte, el paciente en proceso terminal o de enfermedad avanzada. Con todo esto, bueno, podríamos concluir que podríamos sintetizar que las etapas del duelo podríamos denominarlas, son 4, con diferentes nombres que encapsulan fundamentalmente lo que sucede en cada una de estas etapas. Desde la etapa 1, que se llama el embotamiento, anhelo y búsqueda, desorganización, desesperación y por último la reorganización y reestructuración que uno tiene a través de la elaboración del duelo. Asimismo, cada una de estas etapas también han sugerido que tiene su vivencia, tiene una finalidad específica, que entre ellos, bueno, pues también está la propuesta de diferentes etapas por los diferentes autores, y todos estos podríamos sintetizarlas considerar que hay 8 etapas, 8 finalidades distribuidas en cada una de las etapas de la elaboración del duelo, y son estas las 8 finalidades del duelo, desde la aceptación de la pérdida, la aceptación emocional, el conocimiento y explicación, la vivencia dolorosa, la emancipación, la retirada de los intereses o la retirada de las catexias, de aquello que uno ha depositado en el objeto perdido, la readaptación y esta nueva identidad al retrotraerse todas estas situaciones y finalidades y metas que uno había puesto en el objeto o en la situación que se perdió. Y con esto, bueno, podríamos concentrarlos de esta forma. La etapa de embotamiento con estas 2 finalidades fundamentales, aceptación de la pérdida y aceptación emocional. El anhelo y la búsqueda, que tiene las finalidades del conocimiento y explicación y la vivencia dolorosa. Esta etapa de la desorganización, que implica la emancipación, la retirada de aquello que se fue depositado, y la reorganización, esta readaptación y adquirir la nueva identidad una vez que uno ha aceptado ya la pérdida como tal. En cuanto a los tipos de duelo, nuevamente pues se han propuesto diferentes tipos, denominados así 2 grandes categorías: el duelo anticipado, que por su mismo nombre, bueno, determina qué es el duelo anticipado, y en cuanto a los duelos sin resolver, pues han recibido diferentes nombres, y entre ellos, bueno, según estos autores, los han denominado a los duelos sin resolver o duelos patológicos con diferentes nombres.
Por ejemplo, Sigmund Freud hablaba de la melancolía, Helen Dodge de la ausencia del duelo como un duelo patológico, Liederman de estas reacciones retardadas o reacciones distorsionadas, con estas, características de las reacciones distorsionadas que implicaban los duelos patológicos o duelos no resueltos. Parques, Bowlby y Rando igual tienen diferentes propuestas para denominar a los duelos no resueltos o patológicos. Y por último, bueno, podríamos concluir que podríamos hablar, pues esto, del proceso del duelo normal, del duelo anticipado, y podríamos agruparlos en el duelo complicado y aquellos que cursan con cualquier tipo de trastorno psiquiátrico como tal. Y bueno, pues ya saben, nuestra clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, bueno, que lo pone como duelo complejo, ¿no? Bien, hablando un poco del duelo como motivo de intervenciones en psiquiatría de enlace, aterrizando un poquito el tema, pues los psiquiatras que trabajamos en los hospitales tenemos uno de los tantos objetivos, podría ser el trabajo del psiquiatra de enlace, es la integración a través de las pérdidas en el proceso de salud-enfermedad. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues el duelo ha sido una parte de la, diagnóstico y tratamiento que a los psiquiatras siempre nos ha correspondido. Y se encuentra, bueno, ya saben que esta visión multiaxial, que en el DSM-5 lo borraron así, pero que hasta el momento siempre ha sido muy útil tener esta visión multiaxial hacia la valoración de los pacientes. Y dentro de estos 5 ejes propuestos que conocemos todos muy bien, ¿dónde se encontraba el duelo? Pues en el famoso eje 1 anexo, el decantado de todo lo que fue la medicina psicosomática, se encuentra el duelo. Y bueno, subrayo esto de los rasgos de personalidad o estilo de afrontamiento que afectan una enfermedad médica, en el sentido de que ambas situaciones son puntos centrales cuando valoramos a nuestros pacientes en procesos crónicos de enfermedad. Es así que tenemos la visión de los medios de contención que tienen nuestros pacientes o que tenemos todos ante situaciones difíciles, como puede ser una enfermedad tanto aguda, pero que amenaza la integridad o amenaza la vida, o enfermedades crónicas, progresivas, incurables, que van llevando al deterioro y al progreso hacia una enfermedad terminal. Entonces, bueno, pues en la punta del iceberg podríamos decir que siempre tenemos presente a nuestro paciente y de ello tenemos que tomar muy en cuenta sus rasgos, su estructura psíquica, sus herramientas con las que afronta y enfrenta y resuelve las diferentes situaciones. Por supuesto que las redes de apoyo son un elemento que siempre tomamos en consideración porque brindan un gran soporte para los eventos psicoestresantes, sobre todo en situaciones de enfermedades. Y con ellos, bueno, consideramos redes de apoyo, la red familiar, los que ejercen la función del cuidador primario y todos aquellos, los amigos, ¿no? Por supuesto es el equipo interdisciplinario, que es como actualmente consideramos que se trabaja en términos generales a nivel mundial, ¿no? De una enfermedad es vista desde puntos de vista de diferentes especialidades, por la complejidad de las mismas. Y bueno, evidentemente el apoyo de las instituciones de salud, los grupos de autoayuda y todos el apoyo económico que en algunos momentos pues resulta tan importante para poder tener acceso pues a diferentes medios de curación. Entonces, esta es digamos como la pirámide en la cual nuestro paciente se apoya y tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, el paciente ante la enfermedad y la muerte podríamos considerarlo que constantemente tiene este proceso de duelos a pérdidas parciales, en el sentido que en las condiciones generales de un paciente con enfermedad crónica consiste en existencia, existe el control pero no la cura. Esto lleva a que tenga un estilo de vida diferente y cambiante dependiendo de las condiciones de salud que también van cambiando, que cursa con múltiples comorbilidades psiquiátricas,
de exacerbación de trastornos psiquiátricos primarios como de trastornos psiquiátricos secundarios por el mismo proceso de la enfermedad médica. Hay continuos cambios de rol por su proceso de enfermedad que lo va mermando, que va cambiando sus capacidades. La presencia de dependencia en múltiples áreas por las discapacidades, la afectación económica, laboral y social que implica esto de tener una enfermedad crónica, incurable, progresiva. Hay constante vivencia de frustración, necesidades de capacidad de adaptación mayor, dado las condiciones cambiantes, tiene que ser todos los días un reto de decir qué tanto puedo hacer el día de hoy y qué tanto no. Y evidentemente es el afrontar y sentir pérdidas y con ello pues son los múltiples duelos a los que se enfrenta. Es claro que hay una gran diferencia entre un proceso de enfermedad agudo y un proceso de enfermedad crónico. El agudo siempre consideramos que queda circunscrito y que en cierta manera, bueno, la resolución puede ser favorable, que puede o no tener secuelas, pero se considera que se busca que tengan las menos secuelas o discapacidades, pero eso no implica que no pueda tenerlas. En cambio, este proceso crónico poco a poco va llevando a la discapacidad. Hay unas grandes, se establece el sujeto con diferencias entre el paciente y sus contemporáneos, ve cómo la enfermedad en cierta manera lo va haciendo diferente en cuanto a su participación por la enfermedad. Es un proceso crónico, progresivo, de deterioro. Hay cambios y tiene que renunciar a ciertos planes, deseos y proyectos, fluctuación de periódica entre el control y la exacerbación. Siempre hay esta presencia del temor a los síntomas, porque esto puede significar una exacerbación, una recaída o bien el inicio del proceso terminal. Y con ello se establece una serie de indicios de enfermedad, tanto de comportamiento de ser y estar enfermo, y la sensación y la vivencia constante de perder la salud, y con ello pues hay una oscilación entre la pérdida y la angustia o la amenaza. Es así que el comportamiento del enfermo puede ser entre ser enfermo y estar enfermo, ¿no? Y eso conlleva a tener esta visión de soy enfermo, la enfermedad, que es una situación real, ¿no? Que se tiene una racionalización del proceso, se va aprendiendo con las múltiples consultas y la interacción con los especialistas, hay este proceso de adaptación y de aceptación y de adherencia a tanto al tratamiento como al estilo necesario que va necesitando y que va exigiendo su condición de salud. Y por otra parte tenemos estos comportamientos de imitación imaginarios y regresivos que fundamentalmente pues, se asientan en esta parte irracional de malos entendidos de qué es la enfermedad o de cómo se lleva a cabo el tratamiento o cuáles son las secuelas, orígenes, en fin. La parte inconsciente que todos tenemos, esta parte mágico-religiosa, histórica, de las enfermedades y lo que atribuimos a ellas o por lo que las atribuimos o nos enfermamos, el proceso de desconocimiento mismo de la enfermedad y las falsas interpretaciones de los síntomas. Entonces, hay entre estar enfermo y aceptar la enfermedad con estas conductas apropiadas, reales, que sí existe una amenaza a la integridad, hay un proceso de adaptación y se esperaría y se fomentaría la adherencia terapéutica. En cambio, este proceso de los comportamientos de imitación, si nos vemos pues, en las salas de espera donde se hacen los grupos de manera espontánea, donde todos vienen siendo el espejo del otro y se van, digamos, como aprendiendo ciertas conductas que a lo mejor no tienen nada que ver con el proceso de un individuo, pero al verlo en el otro teme y sospecha que le puede pasar lo mismo. Sensación del tercero dicta el pronóstico, aunque no sea la misma enfermedad, pero da esta sensación de miedo. Estas conductas imaginarias por experiencias pasadas que se atribuyen y se conectan o invaden la experiencia presente, la tendencia a generalizar, ¿no? El diagnóstico de cáncer implica, todos los cánceres implican muerte totalmente, cuando sabemos que hay
a tiempo que tienen cura total, el conocimiento no médico, la falta de información, el pensamiento mágico y religioso y el simbolismo que da a los síntomas y a las enfermedades. Y la parte regresiva, que todo sujeto padecemos cuando sobre todo nos internan, nos ponen en situaciones donde vestimos como camisetita ahí medio ridícula que nos hace tener incomodidad para podernos desplazar. También nos hace recordarnos a vivencias tempranas de abandono o de rechazo. Hay una sensación de pérdida del control, dependemos de la dinámica establecida en los diferentes servicios. El temor a dejar de recibir el cariño y el afecto por nuestra condición, la sensación de ser abandonado y de la pérdida de la autosuficiencia y de la dependencia del exterior cuando nos encontramos, pues no se diga, en una terapia intensiva o una terapia intermedia. Entonces podríamos concluir que el proceso de enfermedad implica numerosas pérdidas físicas y simbólicas, lo cual hay que tener muy presente, sobre todo a la intervención con nuestros pacientes, de poder identificar cada una y ayudarlo a que lo identifique. Esto implica que cada pérdida requiere su propio duelo y la importancia de la pérdida varía en relación al significado específico individual, y esto pues nos marca la historia del individuo, nos ayuda a entender por qué hay reacciones ante ciertas situaciones médicas, algunas catastróficas y otras de mayor vulnerabilidad, pues depende de la historia y del significado de lo que se está perdiendo. Entrando ya para aterrizar en cuanto a las etapas y finalidades del duelo en el enfermo crónico, podríamos hacer una visión de cómo esto lo va viviendo, ¿no? Repasando brevemente cuál sería el comportamiento y el afecto en cada una de estas etapas, cómo se elabora a través de los denominados mecanismos de defensa o este proceso cognitivo de elaboración conductual, afectivo y cognitivo, el proceso, lo que se elabora en cada una de estas etapas y la posible pues, patología o detención en la elaboración del duelo. Entonces, en esta primera etapa que podríamos denominarlo como embotamiento, pues en este comportamiento de afecto, como toda buena respuesta inicial, pues es el ensimismamiento, el aturdimiento, la sensación de aplanamiento, la poca reactividad ante sobre todo una noticia traumática, inesperada, nuestra primera reacción, y parece que esto es universal, bueno, de los seres humanos, es la negación. ¿Y por qué negamos esta sensación tan de indefensión o de amenaza a nuestra integridad? Bueno, pues es bloquear lo desagradable para tener el tiempo para el reajuste emocional y podernos restablecer para entender qué es lo que está pasando. Entonces, la finalidad de esta etapa de la negación, del aturdimiento, de una cierta parálisis, pues es empezar a aceptar que hay una pérdida, que hay un cambio. Se necesita un reajuste corporal y emocional a esto, ¿no? Seguimos con la segunda etapa de anhelo y búsqueda, cuyo comportamiento y afecto sería la atención selectiva que observamos en nuestros pacientes. Hay pensamientos obsesivos de lo perdido, hay la necesidad de encontrar lo perdido, su afecto de enojo, irritabilidad. Esto, por ejemplo, es muy claro cuando vemos pacientes que sufren de alguna amputación, ¿no? La necesidad constante de repetir y de constatar que efectivamente pues, no existe el miembro perdido, ¿no? Esta manera de afrontarlo es a través de la idealización, la devaluación, la omnipotencia o la proyección. Es una manera de ir aceptando la ausencia, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se va, a través de qué proceso?
pues se busca una explicación, hay que entender por qué me sucedió esto, por qué perdí un órgano, una parte de mi persona, el por qué y el cómo necesario, ¿no? De por qué me amputaron la pierna cuando tengo una historia de diabetes y la microcirculación, en fin, toda esta necesidad de entender. Y la finalidad de esta etapa es el conocimiento y la explicación y poder ir viviendo la sensación dolorosa de la ausencia, de la pérdida. Después viene, bueno, pues esta vivencia de la desorganización a la desesperación, donde pues el paciente es así como la etapa más turbulenta, por decirlo, ¿no? Es un vaivén de emociones entre darse por vencido, de decir, pues ya no sirvo para nada, sin una pierna, sin un brazo, sin un riñón, o con la pérdida de la vista, etcétera, ya no sirvo para nada, pero después sale la posibilidad de seguir adelante, la lucha, la sensación de culpa, de por qué yo, o sea, llegué a este momento por tales y tales condiciones, por mi responsabilidad, por hacerlo o no hacerlo, la inestabilidad emocional que esto implica del vaivén constante, la frustración y el enojo de estar en esta situación. Nuevamente continuamos con estos mecanismos de idealización, de devaluación, de omnipotencia o de proyección, ¿no? Y el proceso que se elabora se pone a prueba nuestra capacidad de estabilidad, viene el autorreproche, y aquí se miden las capacidades de poder buscar alternativas de solución, de integrar nuevas habilidades o desarrollar nuevas habilidades o fortalecerlas. Y aquí vemos con mucha frecuencia los famosos rituales y sobre todo el apoyo pues en pensamientos, en ocasiones mágicos, y en cierta forma también el apoyo en cuanto a creencias religiosas. Y esto lo observamos cuando vemos la cabecera de la cama de nuestros pacientes pues llena de imágenes y de santos o de la religión que ellos practiquen, ¿no? Buscando este apoyo, ser que o esta fuerza que les permita organizarse y poder pasar esta etapa tan turbulenta, ¿no? De emociones que van de un extremo al otro. La finalidad, pues, es la emancipación, es retirar los intereses de aquello de lo que se perdió. Y el ejemplo claro es la mutilación, la pérdida de algún órgano, de empezar a buscar cuál va a ser la alternativa que lo va a sustituir. Primero ya pasamos la aceptación y ahora hacia dónde voy a poner mis vínculos, mis afectos, mis capacidades para poder seguir adelante en cuanto a aceptar la diálisis o aceptar la prótesis o aceptar el bastón, la silla de ruedas, ¿no? O un estilo de vida muy diferente, renuncio a cierto tipo de trabajo porque no lo puedo hacer por mi condición de salud, en fin. Y por fin, bueno, pues si tenemos esta fortuna de llegar a la reorganización y la reestructuración, con este comportamiento de un intento de estilo de vida diferente, cómo me desplazo con silla de ruedas, cómo me desplazo con muletas, cómo me desplazo con bastón, cómo integro las diálisis a mi vida, en fin, ¿no? En la integración de la rehabilitación, existe la tristeza y en periodos de eutimia empieza a haber un estado afectivo mejor, en el sentido de que vemos que hay posibilidades de integrar una identidad nueva, con nuevas capacidades o fortaleciendo capacidades previas. Entonces aquí entran otros mecanismos de defensa muy diferentes, como la sublimación, la racionalización, la formación reactiva, la intelectualización, que todos estos nos ayudan a integrar lo que tenemos que aceptar como nuevo y hacerlo parte de nuestra persona o de nuestra vida, ¿no?
Y el proceso que se elabora pues es aceptar las prótesis, los sustitutos, otras capacidades, habilidades, la redefinición de sí mismo, y por eso hablamos de esta readaptación y la nueva identidad. Si concentramos esto, bueno, pues tenemos aquí las etapas del duelo, denominadas con estos nombres, así tal cual, con sus respectivas finalidades, sus maneras de procesarlos, fundamentalmente, y con estos dos grandes grupos. Entonces vemos que estas primeras etapas pues sí son las más difíciles, ¿no? de ir elaborando con nuestros necesarios mecanismos para poderlo elaborar, y consolidándolo cuando tenemos estas herramientas psíquicas de los mecanismos, digamos, más avanzados o evolucionados, para lograr la reorganización, ¿no? Y aquí es importante, por eso, conocer cuál es la estructura psíquica de nuestros pacientes para saber qué tan difíciles va a ser poder transitar en el proceso de la elaboración de las múltiples pérdidas por el proceso de enfermedad. Nuevamente, bueno, pues aquí integramos estas etapas con sus finalidades. Y hablando ahora en términos generales de los factores psíquicos que intervienen en la elaboración del duelo, bueno, pues quienes intervienen fundamentalmente son, por decirlo, tres grandes personajes, ¿no? El sujeto, evidentemente, con su estructura psíquica, y el objeto perdido, lo que significa y que representa que se pierde, y las características de cómo se da esta pérdida, ¿no? Entonces, en cuanto a las características de la pérdida, ¿cómo pueden ser? Pues pérdidas pueden ser separaciones, y estas pueden ser temporales o definitivas, pueden ser simbólicas o reales, pueden ser parciales o totales. Bueno. Yo creo que son reyes. Perdón, sí, bueno. Es así que cada pérdida es una pérdida física o simbólica, hay que identificar cada pérdida. Cada pérdida requiere su propio duelo y la importancia de la pérdida varía en relación al significado específico del individuo, ¿no? Esto es la historia, como habíamos comentado previamente. ¿Cuáles son las características de las pérdidas traumáticas? Bueno, cuando son súbitas, cuando son inesperadas, cuando previamente se estableció relaciones conflictivas, en este caso cuando tenemos la pérdida de un ser querido y antes de su pérdida tenemos una historia de relaciones conflictivas con la pérdida de un ser querido, y esto, bueno, pues lo podemos ver hoy en día con esto desafortunadamente con la pandemia y las muertes que tenemos, ¿no? De la dificultad de elaborar los duelos cuando las relaciones del ser querido tienen una historia de conflictos, ¿no? Las pérdidas también traumáticas son cuando van en contra de lo considerado como el ciclo esperado de la vida de nosotros, ¿no? La pérdida de niños y gente joven, pues no se esperaría, ¿no? Estamos hechos con esta idea de que pues edades tempranas tienen toda la vida por delante y lo que se esperaría que fallecieran pues son las personas de edades ya muy, muy avanzadas. El evento traumático del último contacto conflictivo, ¿no? El típico ejemplo de la discusión y sale de la casa y en ese momento desafortunadamente lo asaltan, lo matan o tiene un infarto o qué sé yo, y previamente el último que tuvimos fue esto, el gran conflicto, la gran discusión, y en nuestros deseos dentro de la discusión decimos, ay, no lo soporto, ya quisiera que desapareciera de mi vida, y ahora que se hace realidad eso, y bueno, pues esta sensación terrible, ¿no? De haberlo deseado y que resultó que sí, que el deseo se hizo realidad, bueno, pues es algo muy traumático. Otra pérdida traumática o situación traumática es lo que represente, ¿no? Si aquello que se pierde es algo que no se puede reparar, que es irreparable, obviamente toda pérdida de un ser querido es irreparable, es insustituible o es algo catastrófico a lo que nos va a llevar, ¿no? Como puede ser estas situaciones de
los jóvenes, ¿no?, que pierden ambos padres hoy en día por el COVID y se quedan, digamos, sin ninguna figura importante de apoyo y de sustento, ¿no? Y resulta toda una catástrofe porque su plan de vida, sus puntos de lanzamiento para lograr sus objetivos, pues se han perdido, ¿no? Otra, pues las secuelas, las consecuencias y las repercusiones de la pérdida. Si con ello es, al perderlo, en cierta manera, quedamos protegidos, ¿no? O quedamos con esta indefensión absoluta, y de ahí, bueno, pues, la necesidad y la importancia de que nuestros hijos, ¿no?, aquellas personas que dependen de nosotros, si nosotros llegáramos pues a morir, a desaparecer del planeta, bueno, pues queden con una situación de protección, ¿no? Bueno, pues las pérdidas simbólicas, se acepta la pérdida física porque es algo que se ve, que se observa, que en cierta manera hasta la sociedad nos puede indicar, ¿no? Pero las simbólicas, pues es algo que no necesariamente lo puede identificar cualquier persona, por lo tanto no es más como no se toma tanto en cuenta que se necesita desarrollar el duelo, no se considera que sea necesario, no se vive el duelo y bueno, pues esto vamos arrastrando estas pérdidas, ¿no?, simbólicas. Y bueno, pues ¿qué tenemos en cuanto al objeto perdido, ¿no?, su significado? Bueno, ¿qué es lo que perdemos? Lo que forma parte de uno, pues, evidentemente es uno mismo, y en ello podemos tener pérdidas de nosotros mismos, por decirlo, a través de enfermedades, perdemos la libertad, nuestras capacidades. Y también, bueno, pues estas pérdidas, ¿no?, lo extrapersonales, afuera de mi persona, pero que en cierta manera forma parte de mi identidad, de mi historia, de mi vida, ¿no? El ser amado, la familia o algo simbólico que perdemos, ¿no? Estas serían como el objeto perdido, pues es, digamos, como de uno mismo o aquello del exterior que ha venido formando parte de nuestra historia y de nosotros mismos. Y ya el tercer elemento, que quizás es el que tomamos, bueno, no quizás, todos tomamos en cuenta, pero este es el que tenemos que valorar de manera importante cuando tenemos que ayudar a la elaboración del duelo. El sujeto, las características psíquicas, que son sus medios de contención intrapersonales. Y bueno, pues para ello también se ha escrito muchísimo, ya saben ustedes de lo que se ha escrito acerca de nuestra personalidad, de cómo somos, y a lo que me voy a hacer referencia, este es un marco teórico que me ayuda a mí en la práctica clínica a llevar el proceso de las intervenciones, las valoraciones y la psicoterapia. Entonces son los parámetros para evaluar la personalidad. Tenemos el nivel estructural, el nivel funcional, el diagnóstico descriptivo, la parte genética y la parte dinámica. Y bueno, pues los 10 parámetros que se van consolidando y que vamos teniendo en el transcurso de nuestro desarrollo, maduración y crecimiento, y estos 10 parámetros, lo que nos van a brindar va a ser el nivel estructural y el nivel de funcionamiento, el diagnóstico descriptivo, que está muy dado por las categorías diagnósticas o de los trastornos de personalidad, y el genético, todo nuestro temperamento con los trabajos de Cloninger, que de cierta forma puede predisponer a cierta psicopatología, y bueno, pues todo este bagaje psicodinámico, que es la historia personal con sus múltiples vicisitudes. Entonces esto, digamos, es el rompecabezas que nos ayuda a entender cómo somos y cómo es cada uno de nosotros. Haciendo referencia a estos 10 parámetros de la evaluación, pues tenemos el desarrollo, regulación y control de pulsiones y afectos, con lo cual hacemos la identificación, el manejo de las emociones, los afectos, los sentimientos y los deseos, los mecanismos de defensa, la manera de reorganizar o de elaborar
cognitiva, emocional y conductualmente, la manera de procesar las situaciones, el tipo de relaciones interpersonales o relaciones objetales, la manera de vincularnos, esta estabilidad emocional en las relaciones o inestabilidad o modalidad de vínculo, la identidad que tenemos nosotros, la integración coherente y congruente de nosotros mismos o la difusión que podemos tener de nuestra identidad, nuestra capacidad de adaptación social, que implica el funcionamiento social, laboral, familiar, la prueba y juicio de realidad, el contacto con el medio ambiente, la famosa barrera de los estímulos que en nuestros pacientes con enfermedades crónicas que van deteriorando sus condiciones biológicas, estas barreras a los estímulos empiezan a mermarse un poquito en cuanto a la disminución de su equipo biológico para afrontar las situaciones, y estas funciones autónomas que también a través de ciertas enfermedades pueden sufrir merma, y con ello la capacidad para afrontar las situaciones pues también se va disminuyendo. Y bueno, y todo esto nos ayuda a tener pues el diagnóstico descriptivo, los trastornos de personalidad o bien los rasgos de personalidad. Entonces, con esta valoración de los 10 parámetros podemos hacer el nivel de desarrollo estructural con sus tres, digamos, grandes grupos, la organización estructural psicótica, limítrofe y neurótica, con sus respectivos niveles de funcionamiento en relativa estrecha relación con esta organización estructural, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos que cada una de estas organizaciones estructurales va a tener ciertas características en cada uno de estos parámetros, sin entrar, digamos, como a una muy estrecha descripción de cada una de las organizaciones estructurales. Sí podemos ver, bueno, pues las grandes diferencias que puede haber, por ejemplo, en este aspecto de la desarrollo, regulación del control y pulsión de afectos. Bueno, en estructuras psicóticas, pues vemos esta predominancia inapropiada o incongruencia, contrastado con esta organización estructural más sólida, teniendo más estabilidad, siendo más tolerante, tener mayor control de adaptación y capacidad para adaptación, la flexibilidad, ¿no? En cuanto a relaciones objetales, igual, ¿no? Las nulas relaciones o escasas o no significativas o relaciones irreales, de ahí la respuesta, digamos, asombrosa de pacientes psicóticos ante la pérdida, digamos, simbólica. Se le pierde un lápiz y hace gran escándalo, en cambio, y sufre por la pérdida de un lápiz, en cambio la pérdida, digamos, del papá o de un hermano no tiene ninguna respuesta afectiva, la tiene diferente, inapropiada. En fin, esto es lo que puede estar explicando por qué vemos estas respuestas tan diferentes. En cambio, bueno, pues aquí veríamos la respuesta de una relación objetal o una relación interpersonal más estable, ¿no? Daría esto de la elaboración del duelo con sus diferentes etapas hasta llegar a la aceptación, ¿no? Con sus diferencias en cuanto a vínculos afectivos iguales, ¿no? Desde delirantes hasta estables. Y bueno, pues estas estructuras limítrofes que, bueno, pues ya sabemos que en cierta forma son nuestros pacientes difíciles, los motivos de interconsulta y los motivos de terapias a largo plazo para poder ayudarles a poder lidiar y desarrollar mejores herramientas para poder funcionar y ir moldeando y ir cambiando en cierta manera estas modalidades, ¿no? De su organización estructural. Entonces, bueno, pues igual el juicio de realidad se ve afectado, la identidad del yo, del sí mismo también, hay unas grandes diferencias. Y aquí lo que tiene, bueno, esta visión que nos ayuda a entender el proceso del duelo según la organización estructural de la personalidad, pues vemos que estas dos grandes organizaciones estructurales, predominantemente su nivel de funcionamiento, de elaboración de las situaciones, pues echan a mano de los mecanismos de defensa pues más primitivos o decisión, y que tiene muy pocas herramientas cognitivas, emocionales y conductuales para lograr esta integración, que se hace a través de esta
mecanismos de defensa, ¿no?, de avanzada o de represión que nos ayuda a la integración de los eventos traumáticos y de las pérdidas. Y esto de aquí, bueno, pues esta situaciones tan difíciles para estas organizaciones estructurales de poder avanzar en la elaboración del duelo para llegar a la aceptación y a la nueva identidad o integración de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas características igual de estas organizaciones estructurales con otros parámetros de evaluación. Y bueno, ahora si hacemos la cierta correspondencia que puede haber entre el diagnóstico descriptivo y las organizaciones estructurales, recordamos los famosos clústeres que se han dado en los DSM hasta la actual, DSM-5, y si hacemos esta, digamos, tratando de compaginar los niveles de organización estructural con los diagnósticos descriptivos, podríamos, digamos, como establecerlos o organizarlos de esta manera, ¿no? Las organizaciones neuróticas tendrían más, ¿no?, los trastornos obsesivos de personalidad, ¿no?, depresivos o histéricos. En cambio, bueno, las organizaciones limítrofes y psicóticas tendrían predominantemente todo este tipo de trastornos de personalidad con sus respectivos niveles de funcionamiento, a nivel pues muy esquemático, ¿no? Y bueno, si hacemos una breve así revisión de cómo se llega a tener esta estructuración psíquica, recordamos las 5 etapas básicas secuenciales del desarrollo psicológico que nos da la organización de la estructura del aparato psíquico con sus unidades básicas y los tipos de psicopatología derivados de cada una de estas, ¿no? De manera muy somera, muy rápida, haciendo esta visión rápida de las 5 diferentes etapas propuestas por las teorías de las relaciones objetales, fundamentalmente de Kemper. Esta primera etapa denominada autismo normal, ¿no?, donde está esta poca diferenciación entre que tiene el niño en su primer mes, ¿no?, con esta unidad básica del cel objeto indiferenciada, la fijación denominada como autismo, ¿no? Esta falta de diferenciación, una segunda etapa que sería la etapa de la simbiosis, se da del segundo mes al octavo mes con sus 2 respectivas unidades básicas, donde tenemos al ser y al sí mismo y al objeto indiferenciado con sus cargas libidinales positivas y negativas juntas, y positivas de un lado y del otro, el self y el objeto también indiferenciado, pero con sus cargas negativas, ¿no? Esta dualidad, ¿no? Blanco y negro, pero en la totalidad del ser y del objeto. Con sus fijaciones quedaría pues estas fundamentales estructuras psíquicas con estas posibilidades, estas patologías. Con estas unidades, agresiva rechazante y la unidad gratificante libidinal, pero es aquí totalmente separado. Objeto y ser bueno, objeto y ser malo, ¿no? Totalmente separado, 2 dualidades. La tercera etapa, la separación e individuación, de los 10 meses a los 36 meses, esta unidad básica, donde entran todos los mecanismos de defensa de la unidad teníamos simbiótica de 2 grandes unidades. Con estos mecanismos de defensa, decisión, lo que se logra con esto psíquicamente, pues es hacer la separación, ¿no?, tanto del objeto como del self, en la parte del self libidinal o positiva, el objeto libidinal, el self agresivo y el objeto agresivo. Aquí es positivo. Aquí hay un error, tiene que ser, está diferenciado en sus 4, el objeto está separado, el self está separado en sus 2 unidades, positivo y negativo, y evidentemente esta integración es lo que no se da en esta etapa, se da ahí la detención. Y para pasar a la cuarta etapa, que es la integración de las representaciones del ser, las representaciones objetales y el desarrollo de las estructuras intrapsíquicas superiores, donde, bueno, tenemos el logro de la constancia objetal de los 3 a los 5 años,
y si tenemos el self libidinal, el objeto libidinal, el self agresivo y el objeto agresivo, y cómo se van integrando a través de estos mecanismos de represión que nos ayudan a hacer la integración de la estructura del self con su parte, o sea, yo mismo con mi parte negativa y mi parte positiva, o sea, agresiva y libidinal, y la parte del objeto, la integración del otro, del objeto, con su parte libidinal y su parte agresiva, ¿no? Que se logra con los mecanismos de represión. Si lo integramos, bueno, pues estas son las diferentes etapas, los tiempos en que se da más o menos, la representación de cómo está el self y el objeto, la parte autista, la simbiótica, la parte de separación e individuación, la descindida, y la integración del self y del objeto con el logro de las diferentes organizaciones estructurales. Y pongo esta línea aquí, donde pues esto vendría siendo el proceso del desarrollo a través de nuestros primeros años y que se va consolidando a través de los años de la infancia y la adolescencia, y en la vida adulta se consolida. Y esta parte de la línea para acá vendría siendo como en cada duelo volvemos a tener esta reexperimentación de la relación del objeto, del ser amado, para la integración. Entonces, el duelo implica este vaivén de ida y regreso, ¿no? Que nos va ayudando nuevamente a consolidar esta organización estructural. Si tenemos de partida estas organizaciones estructurales limítrofes y psicóticas, no tenemos esta capacidad de la constancia objetal, de la integración, y que el duelo podría ser un evento, un factor para la psicoterapia o durante la psicoterapia para ir fomentando y desarrollando, lograr esta organización estructural de mayores recursos, de mayor integración. Por eso los duelos resultan tan importantes para el desarrollo de la integración de un sujeto, ¿no? Entonces, pues haciendo las conclusiones e integrando lo que hemos revisado, tenemos las etapas del duelo con sus respectivas finalidades, las etapas del duelo con sus respectivos mecanismos de elaboración con cada una de estas, y su organización estructural, su nivel de funcionamiento, los trastornos de personalidad que corresponden a cada una de estas organizaciones estructurales. Y lo que implica esto es nuevamente tener muy presente al hacer la valoración de nuestros pacientes para un proceso de psicoterapia de duelo, tener en cuenta cuáles son sus capacidades emocionales, cognitivas y conductuales, sus recursos psíquicos, su estructura de personalidad que le va a facilitar y afrontar el duelo. Si tenemos estas estructuras de personalidad, lo que tenemos que hacer, bueno, pues la idea es ayudar a que reforzar y que elaboren y que desarrollen estas capacidades para poder integrar los procesos del duelo y tener una elaboración de las mismas, ¿no? Esto, bueno, pues nuevamente es el esquema de las diferentes etapas que vamos teniendo. Entonces, aquí las conclusiones es, ¿existe psicopatología del duelo? O más bien es la psicopatología del paciente que contamina el duelo, o sea, la estructura psíquica es la que hace que la elaboración del duelo se vea con dificultades para llegar a la consolidación. Por eso el duelo podríamos considerar que es la tercera oportunidad para la reconstrucción, la reelaboración, la reestructuración y la integración psíquica, ¿no? Es este proceso que nos da la vida de irnos consolidando, ¿no? De ir y venir en nuestro proceso psíquico, de ir consolidando nuestras capacidades de mayor integración y de mayor afrontamiento. Bueno, solamente, bueno, pues para terminar, creo que esta ha sido una de las reflexiones que en el transcurso de mi labor, de mi práctica clínica, me ha surgido esto de que las separaciones pues enseñan a perder,
las pérdidas enseñan a amar y pues las muertes en ocasiones nos enseñan a vivir. Bueno, pues de mi parte eso es todo y pues muchas gracias por su atención.